¿Y si te dijera que hay frases que dices casi todos los días, sin ninguna mala intención, que en realidad están deshonrando a Dios sin que lo notes? Piénsalo un momento. La manera en que usas el nombre de Dios cuando algo te sorprende, lo que dices de ti mismo cuando fallas, lo que sale de tu boca contra alguien que te hizo enojar, lo que declaras sobre tu futuro cuando estás desanimado. Son frases tan comunes que nadie se detiene a pensarlas. Las decimos de corrido, como muletillas, como desahogos, como maneras de hablar, y sin embargo, algunas de ellas, aunque no lo parezca, deshonran al Dios que decimos amar. Aquí está la verdad que muchos nunca consideran. Para Dios, las palabras no son cosas livianas que se lleva el viento, tienen peso. Jesús lo dijo con una seriedad que debería despertarnos. En Mateo 12:36 dijo: De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra. No solo de las grandes declaraciones, también de las que soltamos sin pensar. Y si vamos a dar cuenta hasta de las palabras ociosas, ¿cuánto más de aquellas que, sin querer, faltan al respeto a Dios, a su nombre o a lo que Él dice de nosotros? Quiero que respires. Estás en un lugar seguro delante de Dios, y esto no viene a llenarte de miedo ni a hacerte contar cada palabra con terror. Viene a abrirte los ojos a 4 frases muy comunes que deshonran a Dios sin que lo notemos, para que puedas dejar de decirlas y reemplazarlas por palabras que lo honren. Porque si ciertas frases lo deshonran, otras lo glorifican, y aprender a hablar distinto puede transformar tu vida entera, ya que de la boca fluye lo que llena el corazón. Hoy vamos a ver esas 4 frases, por qué deshonran a Dios y con qué reemplazarlas. Antes de seguir, dile a Dios en silencio, o déjalo escrito si quieres. Señor, que mis palabras te honren y no te deshonren. Escríbelo. Dilo despacio. Que esa sea la puerta por donde entramos juntos a este camino. Número 1. Usar el nombre de Dios en vano. Empecemos por la que quizá es la más común y la que Dios trató con más seriedad. Usar su nombre en vano. Vivimos en una cultura donde el nombre de Dios o el de Jesús se ha vuelto una muletilla. Se usa para expresar sorpresa, enojo, frustración, hasta como relleno en una frase cualquiera. Dios mío, ay Dios, por Dios, se dicen cientos de veces sin ningún pensamiento hacia aquel a quien nombran. Y muchos creyentes, sin darse cuenta, han adoptado ese hábito, usando el nombre más santo del universo como una expresión vacía. Dios puso esto entre los 10 mandamientos, no en un lugar secundario. Éxodo 20:7 dice: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Fíjate en la seriedad. No es una sugerencia, es un mandamiento, colocado junto a no matar y no robar. Dios considera el trato a su nombre un asunto de la máxima importancia. Tomar su nombre en vano es usarlo de manera vacía, ligera, sin el respeto y la reverencia que merece. Y Dios dice que no tendrá por inocente al que lo hace. ¿Por qué es tan serio para Dios? Porque su nombre no es una palabra cualquiera, representa todo lo que Él es. En la Escritura, el nombre de Dios encierra su carácter, su santidad, su poder, su gloria. Cuando los creyentes de la antigüedad pronunciaban el nombre de Dios, lo hacían con temblor, con reverencia, conscientes de que estaban nombrando al Santo. Usar ese nombre como una expresión de frustración, como un relleno, como una palabrota suave, es rebajar lo más alto que existe al nivel de una muletilla. Es tratar como común lo que es santo. Piensa en cómo te sentirías si alguien tomara el nombre de alguien que amas profundamente, tu madre, tu hijo, y lo usara constantemente como un insulto o una expresión vacía, sin ningún respeto, en cualquier contexto trivial. Te dolería, porque ese nombre significa algo para ti, representa a alguien precioso. Así es el nombre de Dios, infinitamente más precioso. Y cuando se usa a la ligera, se deshonra a aquel que ese nombre representa. No es un tecnicismo religioso, es una cuestión de amor y respeto hacia quien lleva ese nombre. Esto va más allá de solo evitar decir ciertas palabras. Usar el nombre de Dios en vano incluye también invocarlo para respaldar mentiras, jurar por Dios cosas que no cumplirás,
o usar su nombre para manipular a otros. Incluye decir, Dios me dijo cuando Dios no dijo nada, poniendo palabras en su boca para dar peso a lo que tú quieres. Todo uso del nombre de Dios que lo rebaja, que lo instrumentaliza, que lo trata sin reverencia, cae bajo este mandamiento. El nombre de Dios debe usarse para bendecir, para orar, para adorar, para proclamar la verdad, no como muletilla ni como herramienta. Considera también el contraste hermoso que la Escritura nos da. En lugar de usar el nombre de Dios en vano, estamos llamados a santificarlo, a tratarlo como santo. La primera petición que Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro es santificado sea tu nombre. Que tu nombre sea tratado como santo. Ese debe ser el deseo del creyente, no rebajar el nombre de Dios, sino elevarlo, honrarlo, pronunciarlo con reverencia. Cada vez que dices el nombre de Dios, es una oportunidad de honrarlo o de deshonrarlo, y el corazón que lo ama elige honrarlo. Y no pienses que esto es un asunto menor porque nadie parece darle importancia hoy. Precisamente porque el mundo entero ha rebajado el nombre de Dios a una muletilla, el creyente que lo trata con reverencia se vuelve un testimonio poderoso. Cuando otros lanzan el nombre de Dios sin pensar, y tú lo pronuncias con peso, con respeto, la diferencia se nota. Tu manera de hablar predica sin palabras que para ti Dios es real y santo. En un tiempo donde lo sagrado se ha vuelto común, tratar el nombre de Dios como lo que es, santo, es una manera silenciosa pero contundente de honrarlo delante de todos. No necesitas corregir a nadie, basta con que tu propia boca refleje la reverencia que su nombre merece. Por eso, si este hábito se ha metido en tu manera de hablar, hoy puedes empezar a cambiarlo. Presta atención a cómo usas el nombre de Dios. Cuando te sorprendas usándolo como muletilla, detente, y en su lugar úsalo para lo que fue dado, para bendecir, para orar, para adorar. Convierte el ay Dios de frustración en un Señor, ayúdame de oración sincera, y pídele que te ayude a tratar su nombre con la reverencia que merece. Señor, perdona las veces que usé tu nombre a la ligera, y enséñame a santificarlo. Verás cómo tu manera de hablar empieza a honrar a Dios en lugar de deshonrarlo. Piensa en cómo trataban el nombre de Dios los que de verdad lo conocían. Los escribas hebreos, al copiar las Escrituras, cuando llegaban al nombre sagrado de Dios, se detenían, tomaban una pluma nueva, y algunos hasta se lavaban antes de escribirlo, por puro respeto. No usaban el nombre de Dios en conversación casual. Lo rodeaban de reverencia, conscientes de que estaban tratando con lo más santo. Compara eso con la ligereza con que hoy se lanza el nombre de Dios cientos de veces al día sin ningún pensamiento. No se trata de volver a esos rituales, pero sí de recuperar el corazón que había detrás, un corazón que sabía que el nombre de Dios no es común, es santo, y merece un trato distinto al de cualquier otra palabra, y entiende por qué esto importa tanto más allá del mandamiento. La manera en que tratas el nombre de alguien revela lo que ese alguien significa para ti. Si el nombre de Dios se ha vuelto para ti una expresión vacía que sueltas sin pensar, eso dice algo sobre el lugar que Dios ocupa en tu corazón. Se ha vuelto común, cercano en el mal sentido, sin el peso de su santidad. Pero cuando recuperas la reverencia por su nombre, cuando vuelves a pronunciarlo con peso, con respeto, con amor, algo se restaura también en tu relación con Él. Dejas de tratarlo como un concepto trivial y vuelves a verlo como el santo. Honrar su nombre con tus labios es una manera de devolverle a Dios el lugar que merece en tu corazón. Y hoy Dios te susurra: mi nombre no es una muletilla, es santo. Trátalo con reverencia y me honrarás con tus labios. Santifica el nombre de Dios en tu boca. Declara: dejo de usar el nombre de Dios en vano y lo pronuncio con reverencia. Y si la primera frase deshonra a Dios en su nombre, la segunda lo deshonra en su carácter, con algo que decimos cuando estamos heridos o desanimados. Eso es lo siguiente. Número 2. Dios se olvidó de mí. Esta segunda frase es más sutil, porque no suena a irreverencia, suena a dolor. Y sale precisamente en los momentos difíciles. Dios se olvidó de mí. Dios me abandonó. A Dios no le importo. ¿Dónde está Dios cuando lo necesito? Son frases que brotan del sufrimiento, de la espera larga, de la oración sin respuesta aparente.
y aunque nacen de un corazón herido, que Dios entiende con compasión, encierran algo que lo deshonra profundamente, porque acusan a Dios de ser lo que no es. Un Dios que abandona, que se olvida, que no cumple. Entiende bien esto. Dios no se ofende por tu dolor, ni por tus preguntas honestas, ni por tu lucha. Los salmos están llenos de clamores angustiados, de por qué, de hasta cuándo. Puedes derramar tu corazón, expresar tu confusión, decirle a Dios que no entiendes. Eso no lo deshonra. Lo que lo deshonra es declarar como verdad algo falso sobre su carácter, afirmar que te abandonó cuando prometió no hacerlo nunca, decir que se olvidó de ti cuando dijo que eso es imposible. La diferencia está entre clamar desde el dolor y acusar a Dios de mentiroso. Mira lo que Dios mismo declara sobre esto. En Isaías 49:15 dice: ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti. Dios usa la imagen más fuerte de amor que existe, una madre por su bebé, y dice que incluso si eso fallara, algo casi imposible, Él jamás se olvidaría de ti. Cuando dices Dios se olvidó de mí, contradices directamente lo que Él juró. Le dices mentiroso a aquel que prometió no olvidarte nunca. Y hay más. En el versículo siguiente, Isaías 49:16, Dios dice: He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido, esculpido en las palmas de sus manos, no escrito con lápiz que se borra, esculpido, grabado permanentemente. Estás tan presente ante Dios que te tiene grabado en sus manos, te ve constantemente. La idea de que se olvidó de ti es imposible según sus propias palabras. Tu nombre no se le escapa, tu situación no pasa desapercibida, tu dolor no es invisible para Él. Estás esculpido en sus manos. Piensa en la diferencia entre estas dos cosas. Un hijo que le dice a su padre: papá, esto me duele mucho, no entiendo por qué pasa, ayúdame. Y un hijo que le dice: tú no me quieres, me abandonaste, no te importo. El primero clama desde el dolor pero confía en el amor del padre. El segundo, en su dolor, acusa al padre de algo falso que lo hiere. Al padre no le molesta el primer clamor, lo abraza, pero el segundo lo entristece, no porque el hijo sufra, sino porque cree y declara una mentira sobre su amor. Dios quiere que clames, pero desde la verdad de que Él nunca te abandona. Lo que hace tan dañina esta frase no es solo que deshonra a Dios, es que te hace daño a ti, porque lo que declaras moldea lo que crees. Si repites Dios me abandonó, tu corazón empieza a creerlo, y esa creencia falsa te hunde más en la desesperación, te aleja de la fuente de ayuda justo cuando más la necesitas. Las palabras de derrota espiritual se vuelven profecías que te encierran. En cambio, declarar la verdad en medio del dolor, Dios está conmigo aunque no lo sienta, sostiene tu fe cuando las emociones te fallan. Y considera algo sobre el silencio de Dios que muchos malinterpretan. Cuando oras y parece que Dios no responde, cuando esperas y la respuesta tarda, es fácil concluir que se olvidó de ti. Pero el silencio de Dios no es ausencia de Dios. Muchas veces, lo que parece silencio es Dios trabajando en lo invisible, preparando algo, formando algo en ti, esperando el momento justo que Él ve y tú no. Un padre que no le da a su hijo todo lo que pide, en el instante en que lo pide, no lo está abandonando. Muchas veces lo está cuidando de algo, o preparándolo para algo mejor. La espera no es prueba de abandono. A veces es la evidencia de un amor más sabio que el nuestro, que sabe cuándo y cómo responder mejor que nuestra prisa. Por eso, en el silencio, la fe no declara: Dios me olvidó. Declara: Dios está obrando aunque yo no lo vea. Por eso, la próxima vez que el dolor quiera poner en tu boca Dios se olvidó de mí, cámbialo por la verdad, aunque no la sientas. Di: esto me duele, y no lo entiendo. Pero sé que Dios no me ha abandonado, porque prometió no hacerlo. Trae la queja honesta, pero anclada en la verdad de su carácter. Señor, no entiendo lo que pasa, pero confío en que no te has olvidado de mí, que estoy esculpido en tus manos. Y verás cómo esa declaración, en lugar de hundirte, sostiene tu fe y honra a Dios en medio de la prueba.
Jacob es un ejemplo conmovedor de esto. En un momento de profundo dolor, creyendo que había perdido a su hijo José y temiendo perder a Benjamín, exclamó en Génesis 42, 36, «Contra mí son todas estas cosas». Sentía que todo el universo conspiraba contra él, que Dios lo había abandonado a la desgracia. Y sin embargo, lo que Jacob no podía ver era que, en ese mismo momento, José estaba vivo, era gobernador de Egipto, y Dios estaba tejiendo la salvación de toda su familia precisamente a través de lo que parecía su mayor pérdida. Lo que Jacob llamó todas estas cosas contra mí era en realidad Dios, obrando a su favor de una manera que él no alcanzaba a ver. ¿Cuántas veces declaramos que Dios nos abandonó justo cuando está obrando algo que todavía no podemos ver? Y considera que la Escritura misma nos da permiso para el lamento honesto, para que veamos la diferencia con la acusación. Muchos salmos empiezan con clamores angustiados. El Salmo 22 comienza con Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras que Jesús citaría en la cruz, pero fíjate que ese salmo, que empieza en la angustia más honda, avanza hasta declarar la fidelidad de Dios y terminar en alabanza. Ese es el modelo. No se prohíbe traer el dolor, la confusión, el sentir de abandono. Lo que marca la diferencia es que el lamento del creyente se dirige a Dios y termina anclándose en su verdad, mientras que la acusación se aparta de Dios y se queda en la mentira. Puedes empezar donde empezó David, en el dolor, siempre que dejes que Dios te lleve donde terminó, en la confianza. Y hoy Dios te susurra: nunca te abandoné, nunca te olvidé. Estás esculpido en mis manos. No creas la mentira que niega mi amor. Declara la verdad de su fidelidad en el dolor. Declara: Dios no me ha olvidado, estoy esculpido en sus manos y Él está conmigo. Y si la segunda frase deshonra a Dios negando su carácter, la tercera lo deshonra atacando a quienes Él creó a su imagen. Eso es lo siguiente. Número 3. Maldecir y desear el mal a otros. La tercera frase es una de las más comunes y de las que menos se piensan. Las palabras de maldición contra otras personas. No hablo necesariamente de rituales ni de brujería, hablo de las cosas que decimos en el enojo. Ojalá se muera. Que le vaya mal, maldito seas, que se pudra. Palabras de deseo de mal, insultos que degradan, expresiones que desean destrucción sobre otro ser humano. Y aquí está lo que pocos conectan. Cuando maldices a una persona, deshonras a Dios, porque esa persona fue hecha a imagen de Dios, y atacarla con palabras es atacar la imagen de su Creador. Santiago hace esta conexión de manera directa y contundente. En Santiago 3, 9 y 10, dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Fíjate en el argumento. Maldecir a los hombres es grave porque están hechos a semejanza de Dios. La misma boca que bendice a Dios no puede maldecir a los que llevan su imagen. Es una contradicción que deshonra a Dios, porque no puedes honrar al Creador mientras maldices su obra. Piensa en la lógica. Si alguien admirara a un gran artista, alabara su genio, pero al mismo tiempo escupiera y destrozara sus obras, habría una contradicción evidente. No se puede honrar al artista despreciando lo que hizo. Cada ser humano, por más que te haya herido, por más que esté en pecado, sigue siendo obra de Dios, hecho a su imagen, amado por Él, hasta el punto de que Cristo murió por esa persona. Cuando lo maldices, cuando le deseas el mal, cuando lo degradas con palabras, estás despreciando algo que Dios hizo y ama, y eso lo deshonra. Dios llama a lo contrario, y es radical. Romanos 12, 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid, y no maldigáis. Y Jesús mismo, en Lucas 6, 28 dijo: bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. No solo no maldecir, sino bendecir activamente, incluso a quienes nos hacen mal. Esto va contra todo instinto humano, que quiere devolver mal por mal, maldición por maldición. Pero el creyente está llamado a romper ese ciclo, a responder con bendición, porque así refleja el corazón de Dios, que hace salir su sol sobre buenos y malos.
Esto no significa que no puedas sentir dolor o enojo cuando alguien te hiere, ni que debas fingir que todo está bien. Significa que no conviertes ese dolor en maldición, que no usas tu boca como arma para desear destrucción sobre otro. Puedes entregar tu enojo a Dios, puedes buscar justicia por los caminos correctos, puedes poner límites y alejarte de quien te daña. Pero maldecir, desear el mal, degradar con palabras, eso lo entregas, porque contradice quién eres como hijo de Dios y deshonra a aquel cuya imagen lleva incluso tu enemigo. Hay algo más que considerar. Las palabras de maldición no solo deshonran a Dios y hieren a otros, también envenenan tu propio corazón. Cada vez que maldices, alimentas la amargura dentro de ti, refuerzas el rencor, te hundes más en la oscuridad de la que querías salir. Bendecir, en cambio, te libera. Cuando decides bendecir a quien te hirió en lugar de maldecirlo, algo se rompe en la cadena que te ataba a esa persona y tu corazón empieza a sanar. La bendición que pronuncias sobre otros termina bañándote a ti también. Por eso, si tu boca se ha acostumbrado a las palabras de maldición, al deseo de mal, a los insultos que degradan, hoy puedes empezar a cambiarlo. Cuando surja el impulso de maldecir, detente y en su lugar, aunque cueste, pronuncia una bendición, o al menos entrega a esa persona a Dios sin desearle el mal. Señor, esta persona me hirió, pero está hecha a tu imagen, así que en lugar de maldecirla, la pongo en tus manos, y elijo bendecir en vez de maldecir. Y verás cómo tu boca, que deshonraba a Dios maldiciendo su imagen, empieza a honrarlo bendiciendo. David nos da un ejemplo extraordinario de esto. Saúl lo perseguía sin descanso para matarlo, sin ninguna razón justa, durante años. David tenía todos los motivos humanos para maldecirlo, para desearle la muerte, para celebrar su caída. Y sin embargo, cuando Saúl finalmente murió, David no se alegró ni lo maldijo. Al contrario, hizo un lamento por él, lo honró en su muerte y prohibió que se hablara mal de él. David entendía algo profundo, que Saúl seguía siendo el ungido de Dios, y que maldecirlo o alegrarse de su mal sería deshonrar a Dios. Si David pudo negarse a maldecir al hombre que quería matarlo, y hasta honrarlo, es porque veía a las personas no solo por lo que le hacían, sino por su relación con Dios. Esa mirada es la que rompe el ciclo de la maldición, y entiende el poder que Dios puso en la bendición, porque no es solo abstenerse de maldecir, es soltar algo poderoso. Cuando bendices en lugar de maldecir, no eres débil ni ingenuo, eres alguien que ha entendido cómo se vence de verdad el mal. Romanos 12:21 dice, «No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal». La maldición devuelve mal por mal y multiplica la oscuridad. La bendición corta esa cadena y hace descender luz donde había tinieblas. Cuando bendices a quien te hirió, no le estás diciendo que lo que hizo estuvo bien, le estás negando el poder de convertirte en alguien tan lleno de odio como el daño que recibiste. La bendición es el arma con que el Hijo de Dios vence sin volverse como su enemigo. Y cada vez que la usas, honras a Dios y te pareces más a Cristo, que bendijo aún a los que lo crucificaban. Y hoy Dios te susurra, cada persona que maldices lleva mi imagen. Bendice en lugar de maldecir, y honrarás al que los creó. Bendice la imagen de Dios en cada persona. Declara, dejo de maldecir a otros, y bendigo a los que llevan la imagen de Dios. Y llegamos a la cuarta frase, la que muchos dicen sin notar que deshonra a Dios, porque parece que solo habla de uno mismo. Las palabras de derrota sobre tu propia vida. Eso es lo que veremos ahora. Número 4. No sirvo, no puedo, soy un fracaso. La cuarta frase es la que más gente dice sin sospechar que deshonra a Dios, porque parece que solo se trata de uno mismo. Son las palabras de derrota y desprecio hacia tu propia vida. No sirvo para nada. No puedo con esto. Soy un fracaso. Dios no puede usarme. Nunca voy a cambiar. Suenan a humildad o a simple desahogo, pero encierran algo que deshonra a Dios, porque contradicen lo que Él dice de ti, y en el fondo critican la obra de sus manos. Cuando te desprecias a ti mismo, desprecias algo que Dios creó, amó y redimió. Aclaremos algo, porque es importante. Esto no es promover el orgullo ni negar que somos pecadores necesitados de gracia.
La verdadera humildad reconoce nuestra necesidad de Dios, pero hay una gran diferencia entre la humildad que dice, no puedo solo, pero en Cristo todo lo puedo, y la falsa humildad que dice, no sirvo para nada y punto, cerrando la puerta a lo que Dios puede hacer. La primera glorifica a Dios reconociéndolo como fuente. La segunda lo deshonra negando su poder para transformar y usar tu vida. Una descansa en Dios, la otra lo descarta. Mira lo que Dios dice de ti, para que veas cuánto contradicen esas frases su verdad. Salmo 139, 14, declara, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Eres obra formidable y maravillosa de Dios. Efesios 2, 10, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eres hechura de Dios, su obra maestra, creado con un propósito. Cuando dices no sirvo para nada, contradices directamente a Dios, que dice que eres su obra maravillosa creada para buenas obras. ¿A quién le crees? ¿A tu desánimo o a tu creador? Piensa en un gran artista que crea una obra con todo su amor y su habilidad, y que la considera valiosa, hermosa, con propósito, y luego imagina que la propia obra, si pudiera hablar, dijera constantemente, soy fea, no valgo nada, no sirvo para nada, fui un error. Eso no sería humildad de la obra, sería un insulto al artista que la hizo, una negación de su juicio y su habilidad. Tú eres la obra de Dios. Cuando te desprecias, cuando declaras que no vales, que no sirves, estás contradiciendo el juicio del artista divino que te hizo con amor y te llamó bueno. Deshonras al Creador despreciando su creación. Y estas frases no solo deshonran a Dios, te encadenan a ti, porque las palabras que declaras sobre tu vida tienden a cumplirse. Si repites no puedo, tu mente y tu corazón se rinden antes de intentar. Si declaras soy un fracaso, actúas como un fracaso. Si dices Dios no puede usarme, te cierras a que te use. Las palabras de derrota se vuelven cadenas que fabricas con tu propia boca. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y eso incluye la vida o la muerte que declaras sobre ti mismo. En cambio, cuando alineas tus palabras con lo que Dios dice de ti, sucede lo contrario. No como una fórmula mágica, ni como negación de tus luchas, sino como declarar la verdad de Dios sobre tu identidad. En vez de no puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En vez de no sirvo, soy hechura de Dios, creado para buenas obras. En vez de Dios no puede usarme, Dios usa lo débil para avergonzar a lo fuerte. Estas declaraciones no son presunción, son fe en lo que Dios dice, y honran a Dios porque le crees a Él en lugar de a tu desánimo. Piensa además en el efecto que tus palabras sobre ti mismo tienen en quienes te rodean, especialmente en los que te escuchan de cerca. Los hijos que oyen a un padre decir constantemente, no sirvo para nada, aprenden a hablar así de sí mismos. Las personas que amas y que te oyen despreciarte se entristecen, porque ven a alguien valioso tratándose como basura. Tus palabras de derrota no solo te afectan a ti, siembran derrota alrededor. Pero cuando hablas de tu vida con la esperanza y la verdad de Dios, aún en medio de las luchas, te conviertes en un testimonio de fe para otros. Enseñas, con tu propia boca, que en Cristo hay esperanza incluso para el que se siente incapaz. Cambiar cómo hablas de ti mismo es también un regalo para los que te rodean. Por eso, si tu boca se ha llenado de palabras de derrota sobre tu propia vida, hoy puedes empezar a cambiarlas por la verdad de Dios. Cuando te sorprendas diciendo, no sirvo, no puedo, soy un fracaso, detente y reemplázalo por lo que Dios declara sobre ti. No para negar tu necesidad de Él, sino para descansar en su poder y su amor. Señor, perdona por despreciar lo que tú creaste y amas. Ayúdame a verme como tú me ves y a hablar de mi vida según tu verdad, no según mi desánimo. Y verás cómo, al cambiar tus palabras, honras a Dios y te liberas de las cadenas que tu propia boca fabricaba. La Escritura está llena de personas que se descalificaron a sí mismas y de un Dios que las usó de todos modos. Cuando Dios llamó a Gedeón para libertar a Israel, lo saludó como varón esforzado y valiente. Pero Gedeón respondió con puras palabras de derrota. En Jueces 6:15 dijo, mi familia es pobre en Manasés,
y yo el menor en la casa de mi padre. Se veía como el más pequeño, el menos capaz, el último de todos. Y sin embargo, Dios no le siguió la corriente a su autodesprecio, le respondió: Ciertamente yo estaré contigo. Dios no lo eligió por lo que Gedeón veía en sí mismo, sino por lo que él podía hacer a través de él, y ese hombre que se llamaba el menor terminó libertando a toda una nación. Lo mismo pasó con Moisés, que dijo que no sabía hablar, y Dios lo usó para confrontar a un imperio. Dios se especializa en usar a los que el mundo y ellos mismos descalifican. Y aquí está lo que más deshonra a Dios en estas palabras, aunque no lo parezca. Cuando dices Dios no puede usarme, no estás siendo humilde, estás poniendo un límite al poder de Dios basado en tu debilidad. Es como decir que tu incapacidad es más grande que la capacidad de Dios. Pero la Escritura dice justo lo contrario. Primera de Corintios 1, 27 dice que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Tu debilidad no es un obstáculo para Dios, es precisamente el material que Él prefiere. Porque cuando obra a través de lo débil, queda claro que el poder es suyo y no tuyo. Por eso despreciarte no glorifica a Dios, lo limita, y creer que Él puede usarte a pesar de tu debilidad, y por medio de ella, es lo que de verdad lo honra, porque le crees a su poder en lugar de a tu incapacidad. Y hoy Dios te susurra: eres mi obra maravillosa, creada con propósito. No desprecies lo que yo amo, habla de tu vida como yo hablo de ella, alinea tus palabras con la verdad de Dios sobre ti, declara: dejo de despreciar mi vida, y hablo de mí según lo que Dios dice, su obra amada. Y así, después de recorrer estas 4 frases, hay algo que necesitas entender para que no te quedes solo cuidando qué no decir, sino entendiendo la raíz. Estas 4 frases, usar el nombre de Dios en vano, decir que Dios te abandonó, maldecir a otros y despreciar tu propia vida, todas deshonran a Dios de una u otra forma. Pero míralas juntas y verás el patrón. Todas nacen de un corazón que, en ese momento, no está viendo a Dios como es. Su nombre santo, su fidelidad, su imagen en otros, su obra en ti. Y aquí está la clave que lo une todo. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Estas frases no son solo un problema de vocabulario que se arregla mordiéndote la lengua, son síntomas de lo que hay en el corazón. Usar el nombre de Dios a la ligera revela un corazón que perdió la reverencia. Decir que Dios te abandonó revela un corazón que dudó de su amor. Maldecir revela un corazón con amargura. Despreciarte revela un corazón que no cree lo que Dios dice de ti. Por eso, cambiar tus palabras de verdad empieza por dejar que Dios cambie tu corazón. La buena noticia es que cuando el corazón se llena de Dios, las palabras cambian solas. No tienes que vivir con una lista de frases prohibidas, vigilándote con terror. Tienes que dejar que el Espíritu llene tu corazón de reverencia por el nombre de Dios, de confianza en su fidelidad, de amor por los que llevan su imagen, y de fe en lo que Él dice de ti. Y de ese corazón lleno, saldrán naturalmente palabras que honran a Dios en lugar de deshonrarlo. La boca sigue al corazón, transforma la fuente, y el río se aclara. No haces esto solo, y no lo logras con pura fuerza de voluntad. El mismo Dios que quieres honrar con tus palabras es quien puede poner guarda a tu boca y llenar tu corazón de lo bueno. El Salmo 141, 3 es una oración perfecta para pedirlo. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Puedes orar eso cada día, y a medida que el Espíritu llena tu corazón y guarda tu boca, descubrirás que hablas distinto, que tus palabras empiezan a bendecir en lugar de deshonrar, y que tu manera de hablar se vuelve una ofrenda de honra a Dios. Y no te condenes si te reconociste en varias de estas frases, o en todas. No es para hundirte en culpa, es para despertarte a lo que decías sin pensar y darte la oportunidad de cambiarlo. Todos hemos deshonrado a Dios con nuestras palabras en algún momento, y hay perdón abundante para el que se arrepiente. Lo que importa ahora es hacia dónde diriges tu boca de aquí en adelante. Cada palabra es una nueva oportunidad de honrar a Dios en lugar de deshonrarlo. Aquella frase que dijiste al comenzar deja de ser una petición y se vuelve un compromiso. Dila una vez más, ahora desde lo profundo. Señor,
que mis palabras te honren y no te deshonren. No lo dices ya sin saber qué cuidar, lo dices con 4 cosas claras que dejar atrás y con la verdad de Dios para reemplazarlas. Descubriste lo que deshonraba a Dios en tu boca y descubriste que puedes cambiarlo dejando que Él cambie tu corazón. Declara con firmeza: de hoy en adelante mis palabras honran a Dios, santifico su nombre, confío en su fidelidad, bendigo a su imagen y hablo de mi vida según su verdad. Si llegaste hasta aquí, algo cambió hoy en tu manera de hablar y de caminar con Dios. Y aunque nadie más lo vio, el cielo sí lo vio. Ya no dirás esas frases sin pensar. Ahora sabes lo que deshonraba a Dios, y sabes con qué reemplazarlo para que tu boca sea una fuente de honra. Quiero despedirte con una bendición. Que el Señor ponga guarda a tu boca y llene tu corazón de reverencia por Él. Que su nombre sea santo en tus labios, que confíes en su fidelidad, aun en el dolor, que bendigas a los que llevan su imagen, y que hables de tu propia vida según la verdad de lo que Él dice de ti. Que tus palabras dejen de deshonrarlo y se conviertan en una ofrenda continua de honra, que edifique a otros y glorifique a Dios. Que de tu boca fluya vida, bendición y verdad, porque de un corazón lleno de Dios. Y que en cada palabra que pronuncies, sepas que tienes el poder de honrar a aquel que te ama, con una lengua rendida a Él. Ve en paz, y que tus palabras siempre lo honren,